Hoy nos iba a acompañar la doctora Daniela Silvetti de Bolivia, pero lamentablemente ha tenido un problema de salud y no nos va a acompañar. De todas maneras, voy a ser yo quien presente a nuestro conferencista de hoy, el doctor Daniel Jorge Bustelo Elical Urriol. Es muy extensa la trayectoria de Daniel, un querido amigo que nos honra hoy con su presencia. Él inició una investigación de mediación en 1983, cuando hacía 10 años después nos enteraríamos en Latinoamérica y en España de la mediación. En la Asociación Interdisciplinaria de Estudios de Familia, AIEF, en Buenos Aires, Argentina. Fundador y presidente también de AIEF, Asociación Interdisciplinaria Europea de Estudios de Familia. Es socio fundador del Foro Mundial de Mediación, organizador del primer Congreso Internacional en el mismo foro en el Escorial de Madrid de 1995. Desarrolló el primer programa de mediación escolar para la Generalitat de Cataluña en 1998. Es formador para el Departamento de Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña en el año 95 al 98. Autor del informe sobre el estado de la mediación en España para el Libro Blanco de la Comunidad Europea. Participante en varios encuentros europeos para el desarrollo de la mediación mercantil entre el 96 y el 2001. Profesor de máster y asignatura de libre disposición en la Universidad Pontificia de Comillas entre el 2000 y el 2004. Coordinador del máster en mediación de la Universidad de Alcalá de Henares en AIEF en España y el equipo INCA en Argentina. Profesor y conferencista, invitado en múltiples congresos, universidades y centros de formación de mediación en los campos civil, mercantil en más de 10 países. Autor del ensayo Mediación Familiar Interdisciplinaria y autor de La mediación y técnicas y claves para su comprensión, el primero en el año 93 y el segundo en el 2009, y múltiples artículos, revistas y publicaciones especializadas, y árbitro internacional de destacada experiencia. Bueno, y mucho más. Esto es como un resumen de la gran trayectoria de Daniel. Así que es un gusto tenerlo en este ciclo de conferencias que venimos desarrollando ya con el doctor Roberto Nieto, que hoy nos honra de camisa azul a cuadro y está saludando. También del doctor Emilio Navas, que no sé si está por acá presente. Y ahora nos toca escuchar al doctor Daniel Bustelo. Bueno, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte, todo bien. Si no, entramos en detalles. Bueno, está bien, obviemos los detalles, vamos al tema. Daniel, mira, este ciclo, como vos me lo habías preguntado, intenta ver cuáles son la situación de la mediación en esta etapa de cambios que implica la experiencia post-pandémica. Pero tú eres premediación. Tú empezaste con esto en el año 83 y si a mí no me falla la memoria, las primeras historias de la mediación se viven en Latinoamérica, en España y en Argentina en las primeras décadas del 90, en los primeros años del 90. O sea que 10 años antes tú estabas ya en este tema. Por lo tanto, nos podés ilustrar de cómo empezó todo este proceso de que tú ya estuvieras investigando la mediación en 1983. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Empezó por mi propio divorcio en el año 80, en el cual mis colegas abogados, yo ejercía la abogacía en aquella época, me proponían hermosas peleas. Y lo que teníamos claro con la madre de nuestra hija, que si era para pelearnos ya habíamos cubierto todas las cuotas correspondientes.
y las ganas correspondientes. Ya no había más ganas ni energía para pelearse. Entonces elegimos un lugar neutral, la confitería Richmond, en la calle Florida, muy británica ella, en la cual había que portarse bien si no te echaban. En la provincia en Buenos Aires, vamos a En aclararlo, Capital Federal, en la porque calle Florida. hay gente de diferentes países. Sí, en la Capital Federal de la República Argentina, una confitería de todas de sillones Richmond, toda muy bonita, muy polite, muy educadita. Y nos sentamos y acordamos algo que duró hasta que nuestra hija pasó de nosotros y decidió hacer lo que se le daba la gana. Entonces yo volví a verlo a mi socio, al doctor Dúa, al estudio y le digo, ¿qué pasó? Tenemos que mirar qué pasó acá para que pudimos hacer lo que nunca podemos hacer en el estudio. Es decir, los intentos de hacer mutuos acuerdos en el estudio eran extremadamente complejos. Y a un estilo muy argentino, entonces convocamos dos psicólogas, una de orientación psicoanalítica, una antropóloga, una trabajadora social, los dos abogados que éramos, y nos pusimos a discutir y claramente ni siquiera nos pusimos de acuerdo en qué era familia, con todas esas profesiones distintas. Entonces apelamos a un epistemólogo, Edmundo Roca, y durante un año trabajamos la palabra familia e interdisciplina, porque habíamos creado el sello, pero no nos poníamos de acuerdo con lo que quería decir las palabras del sello. Y de allí surgió un trabajo que hicimos todos los martes durante 2 horas, 10 meses al año, trabajando en equipo, viendo qué pasaba por qué no pasaban las cosas que nosotros queríamos que pasaran. Primero pensándolo en el estudio, pero después pensándolo también en el ámbito de las otras profesiones. Y el caso más interesante que tuvimos, que mostró nuestra ignorancia individual, fue una pareja de hermanos peleándose por la herencia, en la cual intervenían los abogados, los psicólogos de los dos hermanos por separado, que consultaron a la psicóloga Ana Santos, que pertenecía a la IEF, y entonces cuando lo trajo al martes, la antropóloga, como diciendo la obviedad más grande, dice, no, pero eso es totalmente lógico, el padre debe haber sido catalán. ¿Y eso? Y porque distribuyó toda la herencia en función del mayorazgo catalán y todos los criterios, y seguro que a la hija le dio esto. Inmediatamente se pusieron en contacto, efectivamente, el padre había sido catalán, la hija que se había sentido nunca querida era porque no había recibido las cosas conforme a la cultura argentina, y el hermano que había recibido conforme a la cultura española, catalana, que se llevó todo, estaba contento. Con este antecedente y informado de esto, el propio equipo de entre los abogados se pudieron poner de acuerdo y llegaron a un acuerdo de la división de la herencia que evitó seguir con el pleito, y si bien no fue 100% argentino, tampoco fue 100% catalán. Esto obviamente nos sacudió, nos dio a entender la importancia de la cultura, la importancia de las diferencias en derechos, de la importancia de lo que es la escucha y la palabra. Bueno, y de todo ese, traigo como uno de los ejemplos más que a mí más me sacudió y me hizo cambiar todo mi chip de cómo pensaba como abogado y de dónde escuchaba y miraba los problemas. Y hasta que me fui a España en el año 90, y al principio yo me fui porque mi padre era español, tenía nacionalidad española, tenía convalidado el título y todo, pero al principio obviamente no tenía nada que hacer. Y leí en el diario que en Lausanne, en Suiza, había algo
sobre mediación familiar. Y me fui, agarré el coche, como muy de acá, total que son 1700 kilómetros de acá a Bariloche, así que pum, me subí al coche, me fui a Lausanne, y ahí me enteré que lo que habíamos trabajado durante estos 2 años, esto fue el año 91, tenía nombre y apellido, y se llamaba mediación familiar. Y ahí conocí a Lisa Parkinson, Aldo Morrone, Aníbal Babiú, bueno, todos los que son los grandes nombres en la mediación en Europa y en otras partes del mundo. Entonces, cuando volví a Madrid, fundé la IEF. Allí dije, ya sé de qué trabajo. Y entonces, y como los españoles me dijeron que los argentinos habláis muy bonito, pero ¿dónde está escrito? Google no existía en aquella época, así recorrí varias bibliotecas y universidades, no estaba escrito, pues allí me puse a escribir lo que fue el ensayo, ni lo llamé libro, porque la verdad que además de escribir muy mal, era lo que yo había entendido, que habíamos trabajado durante 7 años en España, sin la colaboración de todo el equipo. Y de ahí salió el ensayo, que después resultó por Google ser el primer libro escrito en castellano sobre mediación, que no tiene más mérito que el querer ganarse la vida, y que los españoles me exigían que estuviera escrito en algún lado para que fuera verdad. Y bueno, de ahí arrancó todo el tema. Bien, debo reconocer que eres muy modesto, es un libro, está editado por una editorial y forma parte de la bibliografía de muchos de los que enseñamos mediación. Así que este ensayo tiene una jerarquía importante en la bibliografía tradicional de la mediación, ¿no? Lo digo para que la audiencia no se confunda, porque tu modestia es aplaudible, pero yo me voy a ocupar de hacer las acotaciones del caso. Quienes quieran juzgarlo en www.mediemos.org lo tienen gratis. Así que después pueden sacarme el cuero y decir quién tenía razón, si Antonio o yo. Yo te hago el marketing y vos lo arruinas. No tenés cura ya, muchacho. Escúchame, así que esto comienza con antropólogos, psicoanalistas y abogados. Psicólogos y trabajadores sociales. Y trabajadores, bien multidisciplinario. Y tú vas y ahí conoces recién, en el año 90, al matrimonio Morrone y a Parkinson, ¿no? Claro, digamos, este evento en Europa, en Lausanne, está organizado por una universidad y era el primer evento europeo mediación familiar. Sobre mediación familiar, y estaban invitados muchísima gente, y entre ellos todos los popes, con los cuales me presenté, los conocí, y ya en el año 93 hicimos el primer taller en la Universidad del País Vasco, en Oñate, un lugar precioso, una universidad del siglo XV que era una joya, y bueno, los invité a todos ellos a que vinieran, porque en España no se conocía ni la palabra meditación, medicación, o sea, ni siquiera la palabra mediación se conocía. Entonces, claro, en esto de difundir, los traje a 10 de esas personas tan capaces y generosas que quisieron venir, y armamos el primer ciclo de talleres, uno en el 93, otro en el 94, y el congreso en el 95. Vale decir que en aquella época los popes eran pocos, y ahora están los hijos de los popes. Ahora ellos son los popes fundadores, y hay muchos popes en diferentes lugares. Efectivamente. Bien, perfecto. Pues ellos se dicen los abuelos. Bueno, bien, no te voy a plantear a vos que te digas eso por una cuestión de cuidado, de protección. Aunque los dos somos abuelos, así que no tenemos mucho para... Soy abuelo, sí, señor. Mi querido Daniel, nos has ilustrado de los inicios de la mediación, ¿no? Cosa que pocas veces se dice y se explica. Siempre empezamos acá desde Marinés Suárez para adelante, pero vos estás trayendo, o desde el famoso
el famoso prueba piloto del Ministerio de Justicia de la Nación, creo que fue, no, ¿sí? Efectivamente, la prueba piloto de la ley dictada en octubre del año 95, presentada al público antes de ser aprobada en el Congreso que hicimos en el Escorial en el año 95 por el señor ministro de Justicia, cuyo nombre el Alzheimer me impide recordar. Pero estuvo ese día allí presentando lo que iba a ser aprobado al mes siguiente como la ley en la capital federal, la ley nacional. Bien. Bueno, Daniel, interesantísimo esto, y ahora tienes que pegar un salto mortal hacia las épocas actuales. La mediación tuvo un gran desarrollo en España, en Latinoamérica, bueno, por lo menos en los países de habla hispana, y también en los demás, pero yo me remito a esto porque son los que conozco. Y de repente vino una pandemia, ya no pudieron desarrollarse las cosas como antes y empezaron a desarrollarse de otra manera. ¿Cuál es tu mirada a este proceso tan de cambio vertiginoso que se generó a partir del año 2020? Podría resumirlo que hay quienes lo quieren llamar la nueva normalidad y yo lo llamo la normalidad de excepción. Bien, ¿y podés ampliar eso? Sí, pero creo que eso resume que esto es una situación transitoria en la cual la normalidad va a hacer que nos podamos volver a encontrar personalmente y podamos darnos un abrazo y un beso. ¿Y esto qué implica? Yo creo que hay que hablar un poco de lo que ocurrió en el mundo. Digamos, la mediación es a los vínculos individuales lo que la política es a los vínculos sociales. Es el intento de gestionar por medio de la palabra. ¿Está? Entonces no es ajeno lo que ocurre en el mundo político de lo que se pretende que ocurra en el mundo de la mediación. Del dibujo originario de John Haynes y la gente fundadores de la mediación en Estados Unidos, que el mediador era un hombre con una cara muy grande y orejas inmensas y una boca muy chiquitita, que implicaba el escuchar. Fuimos variando y yo creo que el gran aporte que hizo el sistémico fue enseñarnos muchas cosas, pero creo que el gran problema fue que nos hizo creer que sabíamos algo. Y entonces, a partir de que creímos que sabíamos algo, la boca de ese dibujito se fue haciendo cada vez más grande. Y parece ser cada vez más importante lo que nosotros teníamos que decir a través de la pregunta, de la reformulación, del parafraseo, de la pregunta milagro, de la pregunta directa, la abierta, la cerrada, toda la escuela de Milán, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso nos fue alejando de la idea primaria, pero nos fuimos acomodando a algo que ocurre en el mundo con la caída del muro de Berlín del 89, que se acaba el miedo, y pueden hacer al neoliberalismo del siglo XXI con lo que ellos llaman la posverdad, en el cual la palabra va perdiendo, se va procurando que pierda las resonancias que tiene en cada uno como individuo para homogenizarla y esterilizarla a través de un sistema único de pensamiento del sentido común normalizado. Y entonces todos los matices, todas las diferencias, todo lo que nos hace únicos empieza a diluirse y se nos impone una forma de hablar válida para los anglosajones que tiene que ver con que no hay que levantar la voz, no hay que interrumpirse, no hay que faltarse el respeto según quién no lo sé, pero no hay que faltarse el respeto, y una forma de comunicación y de lenguaje que no nos es propio a otras latitudes del mundo.
no nos es propio a los latinos, pero no les es propio tampoco a los orientales. Es decir, porque muchas de las preguntas que se proponen hacer, aún con forma muy educada desde el modelo sistémico o harvariano, serían altamente rechazadas en la cultura japonesa, por ejemplo, serían consideradas de pésima educación. Entonces, yo creo que este sistema de esterilizar el lenguaje para que sea más fácil la gobernabilidad de todos es lo que parece ser maravilloso de esta comunicación por estos medios, donde el cuerpo desaparece. El cuerpo no es solo la imagen del cuerpo. El cuerpo es mucho más que eso. Y si bien el cuerpo no tiene lenguaje, porque el lenguaje solo es la palabra o la escritura, el cuerpo tiene expresión, y esa expresión está compuesta por energía, por actitudes, por percepciones, olores, que no están a través de este medio. Pero obviamente este medio para mediar, y así lo enseñan algunos, es buenísimo porque si alguien interrumpe o levanta la voz, mutearlo. Y el hecho de usar la palabra mutearlo anglosajona, en vez de decir silenciarlo, creo que lleva en sí misma el entendimiento de cuál es la idea. Yo en una oportunidad, en el año 2000, fui invitado a dar clase a Nueva México en Estados Unidos, porque una señora lúcida no entendía por qué, porque algo debía estar mal, que decía que los latinos nunca honraban los acuerdos. Y a ella le pareció que había algo que no estaba bien. No podemos generalizar que los latinos no honraban los acuerdos. Entonces fui a dar clase, trabajé en el colegio de abogados, bueno, y había un congreso y tuve un taller con 40 y pico personas, muchas de ellas mayores que yo en aquella época, año 2000, es decir, tendrían la que yo tengo ahora. Y cuando estaba hablando, tengo un inglés más o menos fluido, entonces hablo de emotions. La primera cosa que detecto, que la palabra emotion en inglés no es lo mismo que emoción en castellano. Es mucho más light. Entonces, yo percibía que el grupo de, sobre todo más que latinos, hispanos, porque Nueva México fue conquistada por el conde de Oñate, que desplazó las poblaciones originarias, y luego vinieron los rubios y desplazaron a los hispanos. Entonces, yo notaba que había movimientos corporales muy distintos y que me llevó a hablar sobre esta palabra emotion, que ellos lo llamarían entonces rage, más furia, aunque nosotros para emoción puede ser amorosa también, apasionada. Y entonces hice un role-playing en donde mezclé un hispano-latino con un anglosajón y un mediador anglosajón americano, y yo le pedí al latino que actuara como en su medio social, en su casa, en su cultura. A los 15 minutos, los mediadores pedían por favor que los callaran. La otra pareja americana no entendía lo que ocurría y no pudieron seguir adelante. Y le cuestionaban que eran ellos los que interrumpían, hablaban en voz alta, alteraban. Entonces yo les pregunté si ellos habían tomado el trabajo de pensar cómo eran, dado que esta gente no era norteamericana, si se habían puesto a pensar, tratar de entender cómo era esta gente. A eso nadie se le había ocurrido. La culpa era de ellos. Entonces yo le pregunté cómo iban a honrar un acuerdo en el cual no habían podido tener participación siendo quienes eran. Es decir, con sus maneras y sus formas. Esto me abrió la puerta a entender que esto era muy complejo y que el conflicto humano era muy complejo, y por eso saqué el dibujo del iceberg, en el cual el ser humano muestra una parte muy pequeña de lo que es, pero todo lo que está abajo
que no conocemos es lo que sostiene lo que se ve. Y cada uno de nosotros solo muestra la punta del iceberg, pero está sostenido por una complejidad que ni siquiera conoce. Hay partes que conoce, pero hay muchas que no conoce. En mi retorno a Argentina y disponiendo de tiempo, me he puesto a leer al filósofo Jean-Claude Milner, ¿no? Al nieto de Lacan, que es Milner también, pero Jean-Claude, pero uno es filósofo y el otro es el psicoanalista, a Agamben, a una serie de filósofos y pensadores que están analizando Zizek, el coreano, que están analizando qué es lo que está pasando en el mundo a partir de, como decía uno, ya no se puede mentir de verdad, porque ya no se puede distinguir qué es mentir y qué es verdad. Entonces, esta devalorización de la palabra y esta comodidad que implica esterilizar el lenguaje se eleva a la enésima potencia si hacemos las mediaciones exclusivamente online. Así que para mí lo que la pandemia me enseña es que las mediaciones deben ser presenciales y que el ser humano tiene que estar con toda su complejidad en la sala, porque la sala existe porque están ellos presentes, si no, no existe sala. Y entonces para mí esto es una etapa transitoria que nos enseña que esto puede ser práctico para acomodarnos a lo que nos ocurre, porque también hay que tener, la creatividad consiste en la capacidad de adaptarse a situaciones extrañas, pero yo me opongo a considerarla una nueva normalidad. Bien, interesante, muy interesante. Vos sabés que cuando vos hablas de, la esterilización, me sale para la palabra, esterilización del lenguaje, y cuando tú dices que el cuerpo tiene expresión y la expresión implica energía, actitud, percepción, y diría también complejidad, en función de lo que vos traes al ser humano en su complejidad, y todo este aporte que estás haciendo después de tu regreso al país, de lecturas interesantes que ya nos han llevado a algún debate inicial en Buenos Aires. Sin embargo, como hombre que ama la sistémica y que se ha formado profundamente en la sistémica, yo observo que por lo menos desde ese enfoque teórico y he andado por varias cantidades de mediaciones a través de mi historia, y viendo la eficacia de la intervención, allí se le da mucha importancia a tres aspectos que son lo paraverbal, lo gestual y el contexto, y se le da menos importancia a la palabra. Estamos más observando la coherencia entre los movimientos del cuerpo, lo actitudinal, y la palabra, el aspecto digital de la expresión, de la narrativa, diríamos, desde la mirada de Sarah-Koch. Y bien, sin perjuicio de querer entender o intentar entender la complejidad de tu planteo, desde un punto de vista pragmático, yo te diría que he visto el interjuego de lo sistémico y dejarlo como una estructura sencilla de negociación, no tan profunda. He visto muchísimas respuestas en el marco de la mediación, con las preguntas, con las reformulaciones, con las legitimaciones, con el uso de metáforas, etcétera, etcétera, inversión de roles, en donde las personas podían resignificar el ¿Qué me dirías vos frente a esta experiencia pragmática de muchos años que se me ha generado? Y te agregaría más, trabajando en distintos países de Latinoamérica, y también en España, he comediado, siempre pido que haya un vernáculo que medie conmigo porque es el que conoce las características culturales del lugar y las expresiones.
Y también a través de la comediación he podido trabajar en distintas culturas. Y he visto con un moderado éxito la eficacia del sistema, ¿no? Por eso es que me interesa preguntarte a vos, ¿qué dirías frente a la experiencia pragmática de la aplicación del método sistémico y eventualmente como colateral el método harvariano? Bueno, yo no es que esté en contra del sistémico. Yo creo que el sistémico ha hecho aportes de los cuales yo he aprendido un montón. Creo que la pregunta es absolutamente fundamental para que se pueda hacer explícito lo implícito. Hay una discusión entre parafraseo y reformulación. Yo diría, para ponerlo en claro, lo que yo llamo, si te he entendido bien, has querido decir esto, ¿no? Es decir, llámenlo como quiera. El si te he entendido bien es confirmar que si lo que yo he comprendido tiene que ver con lo que tú has dicho. Lo que a mí me ocurre es que hay una suposición que no comparto. Primero, que la comunicación es posible. Y segundo, que sabemos algo. No sabemos nada. Y yo la he visto trabajar desde Sarah Cobb a Marinés Suárez, a mucha gente muy importante. Y en todos lados he visto la importancia de que al cambiar la narrativa, lo que se traía era el discurso del mediador, no de los participantes. Yo entiendo que yo enseñé equivocadamente muchos años mediación y se lo puede ver, por ejemplo, la definición que tengo en el libro del 93 con la definición que tengo en el libro de 2009 con la definición que trabajo ahora de mediación. Yo creo que tiene que ver para qué se sienta uno en la silla de persona mediadora. Entonces, si yo me siento para o buscar una solución a un conflicto, yo voy a hacer las cosas de una determinada manera. Si yo me siento para buscar conductas cooperativas, voy a hacer las cosas de otra manera. Si yo me siento para conseguir un acuerdo en una mediación prejudicial, voy a actuar de otra manera. El motivo que me lleva a sentarme en la silla de persona mediadora condiciona la totalidad de mi acción. Entonces, lo que yo me he devanado los sesos y en la práctica y de miles de mediaciones y supervisando equipos donde atendíamos 1.700 familias por año en España en la asociación, es que mi definición de mediación para lo que yo me siento tuviera que ver con ellos. Entonces, para mí, la mediación, la función mediadora, es la función que lleva a que la gente se apropie de su discurso y de su conflicto para hacer con él lo que quiera. A mí no me importa que hagan. A mí me importa que puedan escucharse y que puedan decidir qué quieren hacer. Y eso es lo que yo llamo mediación. Entonces, mi observación a lo largo también de mi experiencia es que el sistémico, en este intento de la comunicación útil, perdonen, es una opinión, no soy dueño de ninguna verdad, pero para mí se pasó de rosca. Es decir, puso más adelante el intento de todo lo que el sistémico quiere conseguir que la gente en sí misma. Y por eso enganchó tan bien con la mediación jurídica, porque la mediación vinculada al derecho, de alguna manera, tiene un objetivo claro que tiene que ver con el status quo, con el establishment, que es la aceptación a una realidad existente sin procurar estructuras que generen conflicto y modificación. Y en cambio a mí lo que me interesa es que la gente se haga cargo de lo que dice y de lo que le pasa y que haga lo que quiera.
Es decir, quiere ir a tribunales, que vaya a tribunales, quiere seguir en la mediación, quiere seguir la mediación, quiere no hacer más negocios juntos, que no los haga. Es decir, cada uno decide de la misma manera que a lo largo de porque la mediación nació para que la gente pudiera recuperar la capacidad de hacer algo que antes hacía y había perdido, pero con una condición, que es que necesitan seguir estando juntos, necesitan seguir haciendo eso. Si no necesitas seguir en un vínculo de algún tipo, no hagas mediación. Muy complejo, hacer una conciliación que es mucho más eficaz, mucho más rápida y mucho menos dolorosa. Entonces, para mí la diferencia, la voz del tercero en la conciliación es una voz al que se le da un valor. Se le adjudica, el participante le adjudica una voz con un saber, con un poder, que la escucha con una determinada atención. En lo que yo procuro que mi voz desaparezca. Entonces, cuando yo escribo en el rotafolio, que para eso se llama rotafolio, porque guardo las hojas, yo no escribo, yo no reformulo asertivamente lo que ellos dicen para llevarlos al tipo de comunicación que yo estimo que es valiosa. Siento que me estafó, y yo pongo siento que me estafó, que se haga responsable de lo que dice, que el otro escuche lo que dice, que no lo escucho con los oídos, lo ve, y que después hagan lo que quieran con eso. Y muchas veces a la media hora te dicen, no, mire, la verdad que eso de estafó estaba muy cabreado. La verdad es que me engañó. Entonces, tacho, estafó y pongo engañó. A veces tengo que volver 3 hojas atrás porque fue en otro encuentro. ¿Se acuerda cuando yo en la otra reunión le dije tal cosa? Bueno, estuve meditando en casa y ese meditar son las resonancias. Y las resonancias se producen por toda la experiencia vital que uno tiene que está alojada en el cuerpo. La memoria de uno está alojada en el cuerpo, no solo en las neuronas. Entonces, la memoria de uno está alojada en todo el cuerpo y lo que se escucha resuena y no resuena siempre igual. Y lo que resuena es lo que yo procuro que salga. Porque como el lenguaje, lo que llaman el analógico, necesita ser interpretado porque no es una palabra con significado y significante. Es algo que debe ser interpretado, la expresión. Esto requiere una reformulación que llamamos asertiva, es decir, una pregunta que me confirme si lo que estoy percibiendo de ese cuerpo es correcto o no es correcto, porque no es una palabra al cual todos tenemos un significante y después le damos el significado. Entonces, no me opongo a lo sistémico como herramienta, me opongo porque el sistémico lo trae Sarah Cobb, casada con Slutsky, que es un psicoanalista, he venido a psicólogo sistémico, y que tiene mucho que ver con la terapia. Y hay mucha direccionalidad en la intervención hacia algo que se considera lo mismo que la mediación para la paz. En la medida que yo tengo la mediación para la paz, yo le estoy poniendo un objetivo que quiero que haya paz. Yo solo podría contestar que la paz está en los cementerios, que es donde está la ausencia del conflicto. No existe la paz. Existe cómo se gestionan los conflictos, si se gestionan con violencia, con imposición o con la palabra. Entonces, no quiero que se tome que critico a todo el aporte que hizo lo sistémico. Y en cuanto a Harvard, creo que Harvard nace de la escuela de negocios y es un modelo anglosajón altamente práctico. Por eso cuando la gente discute, ellos que dicen, bueno, ya se pelearon, ahora vamos a empezar a trabajar. ¿Tá? Entonces, para ellos, inclusive en ese ensayo, no en el ensayo, en el libro del 2009, yo intento explicar qué son las posiciones y los intereses de una manera un poco más clara que la que explica Harvard, y le agrego el estado de emociones, de pasiones, el estado de posiciones y el estado de intereses. Y tomo lo de Harvard que vale, pero le trato de darle una lectura de complejidad que no son las porciones de la pizza. La vida es mucho más compleja que eso, el dolor es mucho más complejo que eso, es decir, y yo creo que todo lo que lleve a anestesiar todo eso
en el momento de la gestión del conflicto, que se procura anestesiar para que no moleste, esteriliza. Impide que aparezcan las resonancias personales, culturales y personales. Ay, ay, ay. Muy interesante lo tuyo, Daniel. Estás poniendo mi cabeza a 180 pulsaciones. Mira, tú dices, si te entiendo bien, yo, viste, tengo el caballito del parafraseo, ¿no? Si te voy entendiendo, vos dices que la función mediadora es que las partes se apropien de sus decisiones y que hagan lo que quieran sin ningún tipo de formateo, direccionalidad o injerencia del mediador, si te estoy entendiendo bien. Y te basas en la resonancia, que sería una experiencia vital que se cuelga en el cuerpo y que las partes pueden, a través de expresarse y el mediador ir reflejándolo en un rotafolio, pueden ir generando algún tipo de reflexión y pueden ir ellos mismos decidiendo por dónde quieren resolver el conflicto. ¿Sí? No sé, Más o menos. no sé, Más o obviamente menos, no. porque la resonancia no es solo del cuerpo. La resonancia es cómo te cae a toda la parte del iceberg, no solo la que ves, sino la que no ves ni no conoces, pero que esto le hace una resonancia. Entonces, la memoria de todas tus vivencias no solo están alojadas en las neuronas, que es tenemos que hablar un poco de biología, es decir, la evolución de la biología, la ameba nunca muere, se divide. Pero entonces la ameba originaria no se muere si no hay un contexto externo, digamos, ¿no? Pero tiene capacidad de aprender qué cosas deja pasar la membrana y qué cosas no para poder alimentarse y no morirse. ¿Me explico? La especialización, la complejidad llevó al macho y hembra en todas las especies y esto trajo la muerte. Es decir, la unión. Y esta especialización trajo la neurona como célula especializada en guardar información. Pero eso no quiere decir que sea la única. Entonces, toda esa memoria acumulada de tu vida, de todas tus experiencias, que no las podés tener presentes todo el tiempo porque es imposible, reaccionan, resuenan en función del instante en que se dice algo. La palabra te hace resonar en tu historia, que es compleja y no es lineal, hoy con esta respuesta, pero mañana en la mediación siguiente, la misma cosa hace reaccionar de una manera distinta. Ya, ahora te entiendo La mejor. complejidad nuestra impide que nosotros sepamos nada, pero absolutamente nada del otro. Ni nunca lo sepamos, se van a ir. Por eso yo creo que no existe la neutralidad, no existe la empatía y no existe la comunicación. La comunicación eso es una sucesión de malos entendidos. Estamos siempre tratando de descifrar, de hacer explícito lo implícito, de reformular, de aclarar, porque son un conjunto de malos entendidos basados en supuestos. Suponemos al otro y si la respuesta no es lo que suponemos, se produce la dificultad, porque como no lo conocemos, porque es imposible conocerlo, porque toda la parte de abajo del iceberg es imposible conocerla, lo suponemos por lo que vemos. Pero las respuestas no siempre son con respecto a lo que vemos. Entonces lo que suponíamos, la respuesta no nos encaja. Afortunadamente eso genera la necesidad de la pregunta. Quedan siempre restos sin poder decir. Uno nunca puede decir todo lo que quiere, porque ni sabe todo lo que quiere. Y tú en tu práctica no preguntas. No, al revés, pregunto muchísimo. Entonces no me estoy explicando. No, claro, que tú, Pregunto muchísimo porque no sé nada. Como vos planteabas que todo se anotaba en el rotafolio, yo sé que vos preguntas porque te he visto mediar, pero me estoy poniendo en quien estoy imaginando al que te escucha sin conocer tu estilo. Vamos a ver si lo explico. Y pareciera que anotás en el rotafolio, pero que no intervenís. No, yo escucho. Primero de todo escucho, pregunto. Cuando creo que entendí algo, si vamos a una mediación familiar que me acuerdo en este momento, si te entiendo bien,
tú manifiestas que te has sentido estafada. Ya. Y tú manifiestas que te has sentido abandonado. Esto es lo que han estado queriendo decir. Sí, ahí hago silencio, no se puede hablar. Me pongo de pie, escribo en el rotafolio, divido la hoja por la mitad. María, José, María se sintió estafada, José se sintió abandonado. Uso sus palabras porque son las de ellos. Me siento y se podrán imaginar la que se arma después de que yo lo leen. ¿Está? Es decir, porque pudieron escuchar y que le entrara por un oído y le saliera por el otro. Pero verlo escrito, ¿está? Oh. Y decime, ¿y cómo trabajás sobre la escalada del conflicto y el crecimiento emocional al ver reflejado eso literalmente? Cosa que en la mediación tradicional lo tratamos de parafrasear o de reformular. Bueno, primero empezando que en mi discurso inicial les digo, como entiendo que ustedes vienen acá por algún problema que no han podido resolver y tienen que aguantarse venir a hablar con un tercero, entiendo que no ha sido fácil. Exprésense como necesiten y como puedan. Yo voy a tratar de que eso sea útil para ustedes. Mi tarea es tratar de que eso que ustedes se escuche sea útil. Así que ustedes exprésense como ustedes necesitan expresarse, con lo cual les doy permiso que lo hagan como quiera. Y la herramienta de la reformulación emocional es, si entiendo bien, esta situación has hablado que te produjo enojo, soledad, tristeza, angustia, has usado estas palabras. Cuando la gente se siente escuchada, y en todas las culturas que yo he estado en Europa, en el norte de Europa, no he estado en Oriente, pero he estado en Estados Unidos, he estado en el norte de Europa, Polonia, Alemania, Dinamarca, Holanda, no solo lugares latinos. Cuando la gente se siente escuchada en ese momento, yo digo siempre que abren los ojos como de huevo duro, y como por fin alguien se enteró lo que quiero decir. Y cuando encima lo escribo, bajan los decibeles. Bajan los decibeles porque el haberse sentido escuchado en lo emocional, no solo en el discurso, bajan los decibeles. Una sola vez en mi vida tuve que interrumpir el discurso de un participante en una mediación porque hizo un gesto así como de violencia, y el señor me dio 1,90 m, pesaba unos 100 kilos y obviamente yo a ese señor no lo iba a poder contener si se ponía de pie. Y entonces fue la única vez que puse las manos hacia adelante y dije, perdón, silencio. Bien. Pero, fulano, hasta acá puedo llegar porque estamos en una situación donde vos podés ponerte de pie y acá esto es el límite. Perdóneme, discúlpeme, no. ¿Y por qué me pidió disculpa y por qué se cayó? Porque yo lo había venido escuchando 1 hora. Perdóneme, dice, pero lo que pasa es que de mi madre no quiero que se hable. Y la señora quería hablar de la madre del señor, que por qué el seguro de vida estaba como beneficiaria de la madre en vez de ella y los hijos, y el señor no quería hablar de la madre. Entonces, ¿está? Sí. Entonces, bueno, fue la única vez en mi vida que tuve que apelar a poner las manos así y poner un cierre. Porque toda mi experiencia es que en la medida que la gente se siente escuchada emocionalmente, no necesita gritar más. Y eso se termina en el primer encuentro. Se entristecen porque cuando se apropian del conflicto, cuando han dejado que la pelea sea la excusa y no ha habido sentido de la pelea y se han encontrado con eso escrito y se han encontrado con el conflicto que realmente los trae, tienen un bajón de tristeza que normalmente cierro ahí y empezamos a trabajar en el encuentro siguiente, sea comercial o lo que sea, porque no se puede en ese estado emocional procurar que la gente piense. Yo tomo de Enrique Pillot-Rivière el sentir, pensar y el hacer lo dividí en hacer y decir. Lo tomaba ahora ya, pero entonces,
normalmente en la crisis, y sobre todo los latinos, el sentir domina el pensar, el hacer y el decir, en el estado de pasiones. Y en el estado de posiciones, el razonar parece lógico y lúcido, pero siempre viene acompañado del sí pero. Es decir, el que manda es la emoción otra vez, pero en vez de mandar desde el enojo, manda desde la vergüenza, desde la prudencia, desde que no me conviene, desde la especulación. Si no, no, lo que usted dice o lo que dice ella, pero, entonces siempre que aparece el pero, es para ir a lo harvariano, es un estado de posiciones. Cuando se llega al estado de interés, la gente puede elegir en vez de optar. Y si tenemos alguna duda en todos ustedes, ¿qué diferencia hay? ¿Qué prefieren? ¿Que sus parejas opten por ustedes o los elijan? Si prefieren que los elijan, yo procuro que en la mediación la gente elija y no opte. No se quede con lo que pierde, sino que se quede con lo que se lleva. Daniel, bueno, la verdad es que ahora vamos a abrir un poquito a los colegas que nos están siguiendo, porque lo que tú pones en juego es la neutralidad, la comunicación, la imparcialidad. Estás manejando un montón de conceptos revolucionarios. Y la expresión literal de las partes, sin reformulación alguna. Dime, hemos hablado de la escuela de Harvard, hemos hablado de la escuela sistémica de Palo Alto, pero no hemos hablado de la escuela transformativa de Folger y Bush. ¿Cómo te sientes vos dentro de ese esquema teórico, de esa formulación teórica? Yo en la primera definición de Folger, en los primeros libros de Folger, estaba totalmente de acuerdo cuando él decía que había que modificar la relación. La modificación de la relación la hace la terapia, no la hace la mediación. Cuando se presentó mi libro en Salta en el 2009 o 2010, que estaba Folger, yo digo esto en el libro, ¿no? Y resulta que lo escucho a Folger hablar, en vez de la modificación de la relación, habla de la modificación de la interacción. Y yo termina y me acerco y le digo, Folger, vengo a pedirle disculpas porque yo le he comprendido mal. He escrito un libro y acabo de presentarlo criticándole esto y yo le he entendido mal. Me dice, no, dice que yo cambié. Yo lo que yo creo es que la interacción hay que respetar la interacción que ellos tienen. Y si no les sirve, ellos tienen que encontrar la interacción que les sea útil. A partir de ahí me encontré un poco más con Folger. Y yo no uso la palabra empowerment, porque empowerment siempre va ligada a poder. Y el poder es algo que no tiene que funcionar. Yo hablo de la legitimación propia y la legitimación del otro. Legitimarme yo a que puedo hablar, decir y opinar lo que yo quiera porque soy un ser humano y se me merece respeto, y legitimar al otro que como ser humano hablante también merece el respeto. Entonces yo, de las tres escuelas de la cual puedo sentirme un poco más afín, pero yo creo que lo que tenemos que detectar es que esta escuela nace de un equipo interdisciplinar de la República Argentina. No nace de un repollo. Esto nace de 7 años de un trabajo no multidisciplinar, interdisciplinar, y la diferencia de concepto es muy importante, porque la multidisciplina cada uno viene con su saber, pero en la interdisciplina es aceptar que no sabemos nada y desde allí ver cómo hacemos. Porque hemos aprendido de los otros que no sabemos y hemos aprendido a manejar la complejidad del no saber. Y eso nace de la República Argentina. Y tenemos un modelo que nació acá, y no porque después lo haya desarrollado yo, pero tiene que ver con nuestra idiosincrasia de latinos. Tiene que ver con los italianos, los españoles, los centroeuropeos, judíos que vinieron, tiene que ver con la cultura de la población de la clase media de la ciudad de Buenos Aires de los años 80. Salió a dar respuesta a eso. Entonces yo creo que no tenemos que ver lo del norte. El norte no tiene nuestra cultura. Nosotros tenemos sentimientos igual que ellos, pero nuestras emociones, la expresión del sentimiento, que es la emoción, está condicionada por la cultura.
Y la cultura anglosajona impone formas de expresión que le llevan a ser distintos, y no voy a hacer juicios de valor. Lo hemos discutido con Lisa Parkinson, del cual somos amiguísimos. Ella ha estado en mi casa, yo en la de ella. Le he hecho fideos caseros con harina integral de un morino de rueda de agua en Bristol. Nos queremos profundamente. Pero a ella le cuesta entender las limitaciones que pone a la expresión de la emoción, no los sentimientos, la cultura anglosajona, digamos, el protestantismo que viene de la Reforma. ¿Está? Bien, perfecto. Entonces, ahí Eh, esto es complejo. bueno, acá tengo a una queridísima colega, Esther Riesel, que está sumamente dispuesta a que le demos micrófono y Estercita, está compañera protestando de los 5 años de facultad, amiga entrañable, me ha soportado lo que no se sabe, pobre mujer. Esther, habilita vos el micrófono a la izquierda tuya, ahí está el micrófono, lo podés habilitar y te estamos escuchando. Me parece que se enojó y se fue. Ah, le falló la paciencia del mediador. O también la cuestionamos. No creo que se haya enojado porque nos queremos muchísimo. Le dice, Antonio, soy Esther Riesel, ¿podés desmutearme? Y al rato dice, ¿por qué no tengo? Ahí dice, soy Esther Riesel, ¿podés darnos micrófonos y no explicarnos por qué, por favor? Y yo, bueno, lo he leído mientras estaba atento a lo que vos decías, porque me está faltando mi colega y compañera de esto. Bueno, Esther, si me escuchás, abajo a la izquierda tenés un dibujito de un micrófono y una cámara. Y el micrófono debe tener una raya roja que la cruza. Si pinchás ahí, se va la raya roja y aparece tu voz. Bueno, si está, y si no, le vamos a mandar específicamente la grabación para que haga las preguntas que quiera hacer. Lamento mucho si eso pasó. Bueno, vamos a pedirle a los colegas que le formulen al doctor Bustelo las preguntas que quieran hacer. Me imagino que estarán muy motivados por su revolucionario planteo. A mí me queda preguntarle qué tiene que ver con todo esto el inconsciente de las personas, pero eso se lo voy a preguntar después que haya unas cuantas preguntas. Vamos, esperamos sus preguntas, colegas. Hola, buenas tardes. Antonio, un gusto saludarte y escucharte. Realmente me siento muy contenta en participar en estos cursos. Acabo de ingresar. Mil disculpas. Te habla Elizabeth Pinto Cervantes de Sucre. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás vos? ¿Querés formularle al doctor Bustelo alguna pregunta? Estamos trabajando sobre una mirada revolucionaria que él tiene desde lo filosófico de la mediación y desde lo pragmático de la mediación. No me engañen que lo entendieron. Es que nos has dejado anonadados. Ya he tenido una charla contigo en una hermosa comida ahí al lado de la Redonda en Buenos Aires y yo salí medio perturbado. Después te fui entendiendo un poco más, pero bueno, es interesante. Lo que tengo ganas es de ponerlo en práctica, pero como me he jubilado y no estoy mediando tanto, vamos a tener que ver cómo lo hacemos. Andrea Campos levantó la mano. No sé si está aplaudiendo o quiere decir algo. Andrea. Hola, Andrea. ¿Cómo le va? Buenas tardes, encantado de verlos a todos ustedes. Mi nombre es Andrea, soy de la ciudad de Belén, departamento Belén, provincia de Catamarca, República Argentina. Debemos ser la localidad o la ciudad en que no tenemos mediación
ni judicial ni prejudicial obligatoria en toda la Argentina. Estoy viviendo en este lugar desde hace más de 8 años. No conseguimos que la acordada piloto se vuelva ley. Y al no practicar las técnicas de mediación, usar las herramientas, uno pierde las capacidades. La única que no he perdido es la de la escucha activa. Y lo felicito, Daniel, por su historia personal, por haber compartido con nosotros. Vamos a seguir luchando para que en Catamarca la mediación sea obligatoria en todos los ámbitos. Desde ya, muy interesante su charla. Le cuento que por temas de conectividad, yo lo escucho así medio cortado, no lo he escuchado en toda la conversación bien. Lo siento. Pero he tratado de estar activa. Lo escuché a Tula, que iba a grabar la conversación, así que desde ya le pido una copia. Muy bien, va a quedar colgada Andrea, no te confundas. Toda tu escucha siempre es activa, si no oís. No hay escucha que no sea activa, porque toda escucha te va a mover algo en tus resonancias y va a generar algo. Así que no hay escucha que no sea activa. En todo caso, cuando uno oye, es cuando le entra por un oído y le sale por el otro. Cuando no le interesa la palabra del otro. Pero en la medida que la palabra del otro te interese, te va a resonar. Y en la medida que te resuene, te pone en actividad. Muchas gracias. Te cuento, a mí la escucha activa me cambió a partir de que yo tuve un incidente, un accidente, un fallecimiento de una hija menor mía, y ahí me concentro más en el tema de los chicos. Y me gusta participar en el tema de las mediaciones con los chicos. Y acá le cuento, la jurisdicción es múltiple. El juez es civil, comercial, de familia. Y hay una sola asesora de menores. La subrogancia, subrogamos los abogados particulares. Así que y yo trato de subrogar en lo que es asesora de menores. Se trabaja con lo que se tiene, Andrea. No, te cuento, cuando me designan como asesora de fiscal, le huyo. Me voy. Está muy activo el tema de violaciones. De toda índole. Y como son violaciones de niños, a mí me vienen a dar por un caso de niño así de esa índole, violado o abusado, me largo a llorar cuando me hablan, te cuento. Porque todavía soy sensible a todo lo que es con menores. No, pero Andrea, lo que pasa es que para poder mediar, yo creo que siempre hay que saber lo que nos pasa con lo que pasa en la sala. Si no podemos tener registro de nuestras propias resonancias con lo que está ocurriendo, lo que yo llamo el registro personal, nuestras preguntas van a estar dirigidas más que al interés de ellos, a que no nos pase nada a nosotros. Entonces, que tú llores es muy bueno, porque te resuena y tú te vas a poder secar las lágrimas y hacer la pregunta que les sirve a ellos, porque te das cuenta lo que te pasa. Entonces te secarás las lágrimas y podrás entonces hacerle la pregunta que ellos necesitan. ¿Y qué mediador no ha llorado en una mediación? Estoy seguro que casi todos. Vos sabés, Andrea, que con el impulso impresionante de la doctora Rojo, que vos la debes conocer, Marita, hemos formado entre el año pasado, hemos formado muchos mediadores en Catamarca, de los cuales hay algunos brillantes, como la doctora Clara Dávar, que en este momento no sé si nos acompaña, una joven mediadora, y sí, con que cuando esté la ley, pero también se puede desarrollar algunas formas de intervención dentro de los elementos que tienen, como lo plantea Bustelo, con lo que hay, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, y estamos
en contacto, Andreita. Vas a tener el video cuando esté editado. Bien, muchas gracias. A ver, acá Pedro. Pedro Zudaire quiere hacer una pregunta. Vamos, Pedro, te escuchamos, desmuteate. Perdón, vamos a utilizar la palabra, sacar el micrófono para que se te pueda escuchar. Sí, a ver si acá, listo, ok, estamos. Vamos, te escuchamos. Bien, si me escucha ahí. Perfecto. Dar pie nada más a un esbozo por parte de Daniel de esa diferencia que él marca entre interacción y relación, y además ganándole un poco también a Antonio, ¿cómo sería esa diferencia? También una referencia rápida, ¿no? Entre lo que sería terapéutico y la transformación que podría provocar la mediación. ¿Cuál sería esa línea divisoria entre una cosa y la otra, cuando en realidad la mediación me parece que se aboca a un tema muy específico que me parece que es mucho más acotado que lo terapéutico? Pero bueno, decilo vos. Bien, es decir, la diferencia entre relación e interacción, la relación maneja todo el vínculo que hay entre esas personas. Y la interacción es la manera en que ellos se vinculan en el momento que están en la mediación. ¿Está? Cómo interactúan en la mediación. El vínculo es algo mucho más complejo que está fuera del alcance de lo que estamos trabajando, que tiene que ver con la terapia. Su objetivo es la transformación. En cambio, para mí la mediación, el objetivo es que se apropien del conflicto. Probablemente tengan el beneficio que esto los lleven a un cambio, a una transformación, pero no es mi objetivo. No, yo creo que por eso insisto que es tan importante para qué me siento. Porque si yo me siento por la bondad, por la paz, por la conducta cooperativa, yo ya estoy poniendo un contenido hacia dónde los quiero llevar. Entonces, creo que, dado que no podemos ser neutrales porque no existe la neutralidad, lo que podemos procurar es que ellos se interesen por ellos y que nuestra palabra desaparezca, que no tenga ninguna importancia. Restarle todo poder a nuestra palabra. Es una renuncia narcisista importante, que es renunciar a tener poder. Entonces, si la interacción de ellos les sirve, había una pareja que venían y las ironías eran terribles, pero funcionaban, se decían, hasta que en el segundo o tercer encuentro, él le dice, me olvidé de decirte que estoy saliendo con una señora 20 años más joven y 30 kilos menos. Y ella, como si no pasara nada, sigue hablando. ¿Está? Yo escucho, ella sigue hablando. En la semana llama, no quiero ir más a mediación. ¿Por qué? Porque no aguanto que me hable así. ¿Y por qué no lo dices? Si la mediación es el lugar. Yo no te puedo garantizar que él acepte cambiar la manera de hablar. Lo que yo te puedo garantizar es que vas a tener el espacio para decirlo. Lo que pase no te puedo decir. Porque es tu marido, ¿no? Es decir, tú lo conoces. Pero lo que acá tienes es el espacio para decirlo. ¿Tú quieres seguir con la mediación? Sí. Pues ven y dilo. Como yo no hago caucus, yo no hago reuniones privadas secretas, porque eso me significa quedarme con poder a mí, y el poder tiene que ser de ellos, yo a las reuniones privadas les advierto que van a tener que comentar para qué lo hicieron. Es lo esencial, ¿no es cierto? Si lloraron o no lloraron no es el tema. Entonces ella dice, bueno, mira, yo llamé por teléfono porque yo no quiero seguir así, porque yo no soporto que me hables así. Y él le dijo, yo tampoco soporto que nos hablemos así. Le dije, tienen el primer acuerdo. Escribí en el rotafolio, en el lugar de ambos, no quieren seguirse hablando así. Todavía no se sabía que era así. No quieren seguirse hablando así. Digo, como supongo que ustedes tienen un gran entrenamiento en hablarse así, ¿me permiten que cuando vuelvan a hablarse así yo les recuerde que han hecho este acuerdo? Sí, por supuesto, mediador. No habían pasado 15 minutos
que él, una. Entonces le digo, fulano, sí, perdóneme. ¿Me puedes decir por qué coño el otro día cuando fuimos a buscar a la niña a la escuela, decir, ya no fue una niña, fue con un tono así, pero le preguntó exactamente lo que le quería preguntar? ¿Está? Entonces, es decir, esto que yo intento es que la gente se escuche, no que escuche al otro, que también se escuchen ellos lo que dicen y decidan qué quieren hacer. Son grandes, han venido decidiendo toda su vida antes de llegar a nosotros. Entonces, ese es el objetivo con el que yo me siento, que no tiene por qué ser único. Por eso que yo creo que toda mediación vinculada a los tribunales es una conciliación, porque reduce la complejidad de derechos y obligaciones. Entonces, yo creo que la conciliación es muy buena, ¿eh? No digo, es buenísima la conciliación, pero es otra cosa que la mediación. Creo que el gran error fue llamarla ley de mediación y conciliación como sinónimos. Y desde ahí estamos remando para tratar de que se entiendan que son cosas distintas. En España la mediación dependía del Ministerio de Asuntos Sociales y de los servicios sociales de los ayuntamientos. Cuando la agarró Justicia, se acabó. Asuntos Sociales dejó y pasó a ser una cuestión de derecho y de los colegios de abogados. Y pasó a ser conciliación, que insisto, ejercido la abogacía hasta el año 99, además creo que es imprescindible. No hay mediación si no hay un buen sistema de justicia, porque no hay otra alternativa. Y si no hay otra alternativa, la gente no puede elegir. Entonces, es fundamental el sistema eficaz de justicia. Pero yo si quiero resolver solo desde el derecho a las obligaciones y que lo decida otro, o si yo quiero resolver desde la complejidad de la vida. Esa es la diferencia. No sé, Pedro, si te contesté o me fui por las ramas. Por suerte, además de contestarme, también te fuiste por las ramas, pero fue lo más rico. ¿Sabes cómo me decían en España? Que me enrollo más que las persianas. Está bien. Le doy espacio a otro que pueda hacer su consulta y que quede pendiente lo de la terapia para Antonio. Muchas gracias. No, que lo mandes a Antonio a terapia me parece un poco grueso, ¿eh? Tengo más de 14 años de terapia, mi querido Pedro. No quisiera competir. No, básicamente creo que fue claro en esto, a pesar de sus errores, nuestro ponente, porque él dijo claramente que la intervención de las partes está en detectar el conflicto, apropiarse del conflicto y buscar lo que ellos quieran hacer con eso en un proceso donde hay un tercero que colabora. Si lo entendí bien, porque pretender entenderlo a Daniel y que lo apruebe va a ser complejo. Ahora, la diferencia entre la terapia y la mediación, para mí es que la mediación puede tener como algo colateral un efecto terapéutico, un cambio, un insight, pero su objetivo es el conflicto y las situaciones intrapersonales, como puede ser una depresión, un duelo, etcétera, etcétera, sí son del campo exclusivo de las terapias, ¿sí? Y comparto plenamente. Gracias, Dani, por fin nos pusimos de acuerdo en nada. Compartimos muchas cosas, lo que pasa es que vos querés ponerte más en la vereda de enfrente para picarme. Ya te conozco, pero entre bomberos no nos pisamos la manguera. Vos sabés, Daniel, que una vez, abonando un poco a la libertad de expresión de las partes, estaban debatiendo un matrimonio y él le dice, lo que pasa es que te olvidaste, porque se estaban picoteando, te olvidaste que cuando yo te conocí no tenías el culo gordo que tenés ahora. Y ella le contesta, y ahora, en la medida que fui engordando a través del matrimonio, te sirvió menos tu pequeño pene. Y vos sabés que yo me empecé a reír, porque me hizo mucha gracia. Ellos se lo decían en un tono duro. Y me vieron reír, y se empezaron a reír ellos también.
El Y humor se- es fundamental. Se distendió totalmente la mediación y se habían dicho dos cosas bastante fuertes. Bueno, a ver, ¿alguien más que quiera compartir con este ponente que no se tiene todos los días? Veamos, ¿algún otro aporte? Susana, Yo creo. tengo una pregunta. Bueno, adelante. Hablaste, Antonio, al principio, sobre el primer programa de mediación escolar. No, Antonio ¿Habías no. hecho? Daniel. Sí, no, Yo no, hice- vos, Antonio, sí. lo comentaste, Daniel, vos lo Ah, Sí, ya. llevaste adelante. Quería que me contaras un poco sobre eso y, digamos, si eso evolucionó también a lo largo de los años. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando en Y la visión, Cataluña, ¿no? sí, También. cuando en Cataluña empezaron con la mediación con adolescentes en conflictos penales, me invitaron y yo estuve formando los primeros equipos. Y al que él dirigía, ese lo llevaron al Ministerio de Educación. Entonces me dice, tenemos que hacer esto en la escuela. Yo honestamente no tenía la menor idea, pero bueno, entre que algo que uno se puso a leer en inglés y algo que etcétera, etcétera, me largó frente a 40 docentes una charla, porque creo que los docentes son los más difíciles con los que trabajar. Y entonces a partir de ahí en la asociación creamos un departamento de mediación escolar y sacamos un programa que se llama Me Educo. Y después financiado por la Comunidad Europea, hicimos entre 14 centros de toda Europa una experiencia de 2 años de implantación de programas. ¿Está? Es un programa entre pares, ¿está? Que tampoco respeta en su totalidad el modelo anglosajón del contrato. Es cierto que los chicos necesitan algunas formalidades para encuadrarse, ¿está? Y entonces soy más formal con los chicos que con los adultos, pero básicamente vuelvo a dejar que se hable de lo que haga falta hablar, ¿está? Y bueno, y ese programa, la primera lección que nos dio es que si no está toda la comunidad educativa involucrada, fracasa. Porque el programa iba maravilloso y a un profesor de matemáticas echó un alumno de la clase, que era de los, porque los mediadores estaban elegidos entre los terribles y los maravillosos, ¿no? Entonces, este era uno de los terribles. Entonces termina la clase y el chaval viene y le dice, mire profesor, vengo a pedirle disculpas, usted tiene razón, la verdad que yo, portando como me porto, usted no puede dar clase, tiene razón, pero yo quiero explicarle por qué yo me porto así, porque yo me aburro en su clase, no le entiendo, me aburro y me gustaría que la diera de otra manera. Terminaron cerrando el servicio de mediación porque el alumno le había faltado el respeto. Ahí nos dimos cuenta que si toda la comunidad educativa, padres, maestros, tutores, personas maestranzas, no estaban involucrados, ¿tá? Nadie iba a querer abrir, el de la maestranza no iba a querer abrir un aula para que fueran, porque después la tenía que limpiar. El padre no quería que perdiera tiempo en la formación de mediador porque prefería que estudiara matemáticas. Entonces, digamos que el gran cambio se produjo ahí y todo esto está armado en este programa que te digo se llama Me Educo, y donde la mediación entre adultos en la escuela le hace un servicio exterior. No la puede hacer nadie de la escuela. Vos sabés que esto me conecta un poco también. ¿Está respondido lo que quería Susana? Bien, de acuerdo. Esto me conecta también con la formación de formadores en mediación, ¿no? Yo empecé a trabajar con Miriam Marcus, un programa de formación de formadores que responde más a la mirada de Piaget o de Freire, a la mirada de la pedagogía constructivista, donde el alumno no bancariza conocimientos, sino que va haciendo un insight, un darse cuenta y establece sus propias competencias, o sea, su propia construcción de la terceridad. Y fue interesante porque yo trabajaba siempre con casos construidos y los role-playing eran trabajados desde una cierta propuesta, como tú dices, en la búsqueda de algún objetivo,
que podría tener connotación con lo que vos planteas, Daniel. Y ahora la formulación es que dos alumnos se vayan a un lugar y construyan una situación de conflicto y que vengan y sean mediados por otro alumno, todos sin ningún tipo de intervención. Después hacemos el análisis y es impresionante esto de las resonancias, tanto en el mediador como en los alumnos, porque empiezan a poner su impronta y empieza a aparecer el sujeto atravesando o superponiéndose al rol del personaje. Y realmente las experiencias que estamos haciendo ahora en Burbuja son fantásticas. Mis alumnos se llevan, antes les mostraba yo mis videos, y me miraban a mediar a mí, querían ser como yo. Y eso era un error crucial. Así que un poco siguiendo esta línea, la formación de formadores tiene que tener una impronta que esperamos con Miriam Marco a través de la formación que estamos dando, impulsarla. Bien, ¿algún otro aporte? Sí, Juan Carlos hizo una consulta que te la estoy retransmitiendo en el chat. ¿Y se fue Juan Carlos? ¿No? Sí, sí, está bien. Yo soy Juan Carlos, soy Juan Carlos Valderes de Bolivia. Ajá, Y primero quería felicitar por el evento de muy alta calidad. Realmente revolucionario, como varias veces lo has nombrado. Y yo formulé una pregunta en el chat, pero la voy a decir directamente. Exacto, Juan Carlos, así te escuchamos. Gracias. Primero, este tema de la mediación es un tema complejo, me parece, ¿no? Y la pregunta, de alguna manera, la han ido respondiendo ustedes con los ejemplos que han ido mostrándonos. Y en realidad quiero saber si es que es necesario que quienes están incorporados en el sistema de la mediación sean sujetos equivalentes, es decir, que más o menos tengan la misma equivalencia, el mismo peso concreto. ¿Esto facilita la mediación? ¿La dificulta? ¿Cómo ven ustedes? No entiendo bien, entonces voy a reformular a ver si he entendido bien, Juan Carlos. Que si hay dos sujetos con una desigualdad marcada en algo, de poder, de estatus, de cultura, etcétera, si se puede hacer la mediación. Yo siempre creo que la mediación tiene que tener por origen un vínculo, una relación existente. Creo que la gestión del conflicto, si no podemos ir a otras formas de gestión del conflicto menos complejas, entonces, si la gente ha tenido una relación existente de alguna manera que los ha llevado al conflicto, es que han tenido alguna interacción, por principio general. Si cuando se sientan, yo observo que vamos a ir por diferencias culturales, uno sea una persona mucho más formada, un profesional, etcétera, y el otro sea un obrero manual que no tiene una supuesta formación. Los dos tienen el habla, los dos tienen la palabra y en todo caso, como si fuera uno hablando en español y otro en inglés, en las reformulaciones y en lo que escribo en la pizarra, en el rotafolio, etcétera, tiene que ir haciendo que esto sea entendible para ambas partes. Esto me ocurrió cuando hacía mediaciones con gente del norte de África, marroquíes, que había que preguntarle, yo no entendía qué quería decir, ¿me podés decir qué quiere decir con esta palabra? ¿Está? Entonces, no depositando la ignorancia en la otra persona, sino tratando de que en los dos casos esto pudiera ser dicho. Si la diferencia era de poder, la única manera que yo he podido zanjar las diferencias de poder es con igualdad de información. Es decir, hacer que quede escrito ahí en esa pizarra de papel, en el rotafolio, toda la información compleja y que ambas partes la tienen. Voy a llevar a una situación límite de un empresario con una esposa
que la esposa sabía que había firmado en muchísimos lugares, pero no sabía qué había firmado. Era una ama de casa. Yo fui, mi marido me pidió y yo firmé. Entonces le pedí al marido si por favor podía traer copia de todo lo que la señora había firmado y explicárselo en la mediación, qué era lo que era cada papel. El señor vino, le explicó lo que era cada papel. Cuando terminó, la señora llorando dice: yo lo único que quería salvar era el departamento, pero veo que ya no lo tenemos más, porque es la garantía de todo lo que me hiciste firmar. ¿Tá? Entonces, la señora tuvo esta información y entonces consultó con una abogada. Y entonces pidió si la abogada podía hablar con el marido en la mediación, y el marido no tuvo ningún problema. La abogada habló, le explicó y dijo: yo estoy de acuerdo con que sigan la mediación en la medida que se garantice el 50% del haber conyugal de mi cliente. Si usted ofrece las garantías suficientes para ustedes síganlo en mediación, y bueno, el hombre buscó la forma, las garantías, etcétera, pero esa señora tuvo poder cuando tuvo información y se informó y tuvo los asesoramientos. Correcto. Eso es lo que yo hago cuando tengo que igualar poder. Cuando hay desigualdad de género, que es muy habitual, y es muy habitual, me pasó con un matrimonio que me dice, empezó diciendo, fue una de las mediaciones más bonitas, mire, yo vine porque me dijo mi marido y el abogado de mi marido que venga en un miércoles, pero yo el viernes me voy a vivir a Sevilla con los niños. Esto era Madrid. O sea, así entró. Terminamos el encuentro y ella me dice, la verdad, yo volvería, pero usted es muy machista. Mi primer resonancia fue, claro, como esta no quiere venir a mediar, me pone el problema en mí, porque yo no soy machista. Respiré hondo y le digo, señora, si comediáramos con una mujer, ¿usted vendría? Ah, entonces sí. Y se quedó 22 semanas en Madrid. Y después se quedó 2 años en Madrid. Y fue una de las mediaciones más largas, más complejas y más interesantes. En un momento esta señora, cuando ve las cuentas de lo que se gastaba, él era un ejecutivo de una multinacional y ella había ayudado a su madre en el hotelcito que tenía en Sevilla limpiando. Dice, yo no puedo no cooperar a toda esta cantidad de gastos. Como yo lo único que sé es limpiar, me voy a emplear en una empresa de limpieza. Y yo pensé para mí, sí señora. Y llamó para cambiar el horario a la semana porque la señora tenía que ir a limpiar oficinas. Y la señora se fue a limpiar oficinas porque no era justo que el marido tuviera que trabajar lo que trabajaba, y si ella se iba a separar, ella tenía que tener su ingreso. No, lo podía, fue fascinante. Pero el tema género apareció. Y yo creo que el tema género siempre aparece, y si el conflicto entre ellos es un conflicto con el género, es muy presente, es en la única circunstancia que yo sugiero comediar varón-mujer. No sé si te contesté. Muy interesante, sí, muy interesante. Muchas gracias, porque en realidad la mediación también constituye un elemento de restitución de derechos que me parece fundamental que deba ser trabajado. Muchas gracias. A ustedes, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Luis del Giovannino quería hacer una pregunta, Luis. Te escuchamos. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Daniel. Muy provocador lo tuyo, muy interesante y para reflexionar lo largo. Esto de saber que para vos no existe la neutralidad, la comunicación, la empatía, es decir, que vivimos en un mundo de suposiciones. Y te venía siguiendo desde el comienzo, y cuando vos hablabas de que habías visto y entendido esto de la mediación, pero para llevarlo adelante en España tenías que ponerlo por escrito. Y de ahí viene esta idea que viene dando vueltas en la conversación. Hablas del rotafolio, de la pizarra, de esa idea de poner por escrito, y que con poner por escrito bajás los decibeles
cuando estás gestionando emociones. No sé si logré entender esto, digamos, que cuando se puede poner por escrito, vos como gestor de esas emociones, como de alguna forma conducís el conflicto. El tema es así, Luis, yendo a un tema que es la transferencia y la contratransferencia. Yo procuro evitar el efecto de mi contratransferencia. ¿Cómo? Escribiendo lo que ellos dicen. Si lo que estoy buscando es dejar de tener la tentación de que lo mío valga algo. Entonces, como con la palabra el hedonismo y el narcisismo te lleva a trampearte de una manera impresionante, el obligarte a escribir y a escribirlo, y vos cuando terminás de escribir, ¿es esto lo que quisiste decir? Y te sometés al juicio. ¿Está? Entonces, es decirle, flaco, lo que yo diga, olvídate. Yo no sé nada ni vale nada lo que yo diga, pero como yo no me lo creo porque somos seres humanos, carenciados, entonces siempre necesitamos un poco de cariño. Entonces, la manera de evitarlo, ahí tengo un artículo escrito con un psicoanalista allá en España sobre cuál es el efecto que tiene psíquicamente el rotafolio, la pizarra de papel y escribirlo, que no cristaliza porque como ellos se dan cuenta que pueden ir cambiando, y de golpe hicieron un acuerdo en la segunda entrevista, en el segundo encuentro hicieron un acuerdo. Y después no les alcanza el dinero. Cuando ven el dinero, dice, pero ese acuerdo que habíamos hecho no puede ser. Doy vuelta a la hoja y lo tacho. Volvamos, olvidémonos de ese acuerdo. A ver, tienen teta guita, no les alcanza para la canguro o para la babysitter, como la quieran. No les alcanza. De esa suegra que has estado puteando todo el tiempo y de esa madre de que te quejas, ¿podrán hacer? ¿Qué quieren? Es la que he estado cuidando hasta ahora. ¿Creen que podrá seguir cuidando? Suegra bendita, por favor, seguí viniendo porque no tengo guita para pagar la canguro. Eso es lo que ocurre. ¿Me explico? Entonces, el rotafolio me obliga a que yo no sea importante. Como yo le decía a los españoles, te puedes imaginar a un abogado que le pagan para hablar. Puedo hablar horas. ¿Está? Y el mediador, ponerte en este lugar de estar no solo convencido, sino dispuesto a ponerte en el lugar de borrarte. Y el rotafolio obliga a que lo de ellos es lo que está en el rotafolio, no lo que yo digo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, Luis. Muy bueno. Bien. Daniel, tenemos a Giselle y luego a Susana que te quieren hacer algunas preguntas. Empezamos por Giselle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Cabrera, asistente social Santiago de Chile. Daniel, una pregunta. Mi experiencia como mediadora comenzó el 2004 cuando comenzó los tribunales familia y se creó el rol de mediador familiar. Y mi experiencia no ha sido continua por lo mismo, porque las personas en Chile, mi experiencia, creo que comparto con otras colegas, el chileno no está acostumbrado a dialogar bien, a ser protagonista de sus decisiones. Yo soy perito judicial y la verdad que mi experiencia desde el 2004 ahora ha sido más como perito, realizando informes periciales para los temas de familia. Pero sigo creyendo y me encanta ser mediador y me gusta. ¿Por qué? Porque creo que nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con...? Yo hago muy poca mediación por lo mismo, porque las personas, mi experiencia, es que ya llegan de inmediato con el pensamiento de lo que el abogado le dice. Tú tienes que llegar de inmediato, oponerte para la mediación frustrada y de inmediato comienza el juicio. Punto 1, puede suceder. Y segundo, el plazo. Aquí hay plazos de mediación hasta 60 días y renovables después otros 60. Y también me cuesta encontrar pareja en que se tomen su tiempo para llegar a ser protagonista y poder llegar a tener sus propias decisiones y resoluciones o ponerse, digamos, ser sus propios agentes de decisión. Siempre me ha pasado que llegan presionados ya a ver dónde firmo, que no estoy de acuerdo,
siempre yo estoy haciendo mediación en temas de familia, pensión de alimentos, relación directa regular. Ese es mi espectro de mi intervención. Entonces, cuando, ¿cómo yo puedo vencer la presión de los clientes de que, a ver, yo más de 2 sesiones de mediación, no, o sea, mi abogado me dijo que con una iba a resolver, perdón, o sea, ¿cómo yo puedo incentivar a mi cliente para que decir, relájense? O sea, ustedes son protagonistas, ustedes quieren solucionar, están en su vía. Porque también está la presión de ellos de 60 días, es mucho, o sea, yo aquí estoy donde firmo. No sé si me expliqué bien porque me interesa que las personas sean protagonistas. Te entiendo perfecto, Gisela, y te voy a decir, creo que en gran parte la culpa de esto, de muchos motivos, tenemos los que escribimos libros. Los que escribimos libros mentimos como cochinos. Y perdónenme los colegas que hayan escrito. La mediación es aquel acto en el cual voluntariamente las dos partes vienen para resolver el conflicto. Ustedes tienen que tener una actitud de neutralidad, de empatía y favorecer la comunicación. Entonces, mentira. Primero, nadie viene por voluntad propia. Nadie viene con el deseo de... Todo el mundo empieza, vengo porque me manda fulano de tal, y la culpa la tiene ella, que es la que, no, la culpa la tiene él, que es el que. Nunca se me han sentado en una mediación y me han dicho, mire, venimos porque creemos que a ver si hablando podemos resolver lo que no podemos resolver en casa. En los X cientos de años, desde el 83 hasta ahora, que no quiero sacar cuenta, y por favor ninguno la saque, en que vengo metido en esto, nunca ha venido una pareja como dicen los libros. Por eso yo creo que gran parte de la dificultad que la mediación, verdadera mediación y no la conciliación prospere, es porque arrancamos enseñándola más. Y en vez de decir empatía, que yo nunca me puedo poner en el lugar del otro porque no le conozco, pongo la palabra interés. Yo sí puedo tener interés. Entonces, seguro que si tú le dices, bueno, sí, me imagino, si respetamos lo que dijo el abogado, vamos a tener las reuniones que ustedes quieran tener, ni más ni menos que la que ustedes quisieran tener. Pero a mí me interesaría saber cuál es qué es lo que ha pasado para que lleguen a esta situación. ¿Dónde está? ¿Cuál es la cuestión? Porque hay un tema semántico importantísimo. Si yo digo cuál es el problema, traigo la connotación inmediata que es la solución. Y nosotros como mediadores nos hacemos trampa porque si no hay solución fracasamos. En cambio, si yo pregunto cuál es la cuestión abre una pregunta, no una respuesta. ¿Qué es la cuestión que los trae? Esto no es mío, esto es de Jean-Claude Miller hablando de la cuestión judía. Si se hubiera llamado cuestión judía en vez de problema judío, la solución integral no hubiera hecho falta. Entonces, de ahí yo lo llevo a algo mucho más humilde que esto. Bueno, pero ¿qué cuestión los trae acá? Porque digamos, yo tengo que hacer el acta, pero a ver, ¿qué cuestión les trae? Interésate, que ellos sientan que hay alguien que tiene ganas de escucharle, lo que no le escuchó el abogado. Tal vez tiene algo que el abogado no ha podido escuchar, que este es un espacio. A mí me interesaría saber cuál es la cuestión. Puede que un 10% te diga algo. No esperes más. Porque cuando la gente, el conflicto complejo, lo transformó en un conflicto judicial, el conflicto complejo lo transformó en derechos y obligaciones. Y es muy difícil llevarlos de derechos y obligaciones a la complejidad otra vez, a sentir, pensar, hacer y decir. Entonces, la desjudicialización del conflicto significa la desjudicialización de la cabeza de los participantes, que no son los clientes, no son clientes, son participantes. No es sesión, es encuentro. La sesión son los psicólogos. O sea, hay 1000 detalles que tenemos que tener en cuenta para que el que viene adoctrinado, ¿tá? Inclusive nosotros en España yo inventé algo que tiene su lógica, que es decirle, mire abogado, si usted quiere participar de los encuentros de mediación,
yo no tengo inconveniente, pero como la mediación es confidencial y secreta, usted no va a poder ser el abogado en el pleito, porque ha firmado una confidencialidad que va en contra del código deontológico del abogado. Entonces, lo que yo le invito es que venga a la primera sesión informativa y usted se quede totalmente tranquilo que el cliente es suyo. Que acá no se va a hacer nada sin que le consulte. Aquí nadie va a decidir nada porque su apoyo es imprescindible. Aquí vamos a hablar de esas cosas que vio que a usted le molestan, que le vienen con todos los rollos y todas las historias de la casa y de la familia y de las peleas. Acá es donde la pueden hablar. Y cuando vayan allá ya van a ir mansitos y deshogados y usted va a poder hacer lo que tenga ganas de hacer. Así se las vendía. Fascinados porque venían, cumplían a la primera entrevista 15 minutos y se iban. Y entonces los clientes hablaban con ellos y venían antes de que se firmara el acuerdo. Porque la mediación no es la conciliación y ellos le entienden que vamos a negociar derechos en la mediación. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar convencidos que no hacemos. Cuando nosotros estemos convencidos que mediación y conciliación es distinto, vamos a poder quitarle el miedo a los abogados. Y digo por experiencia propia, cuando yo empecé en España, no había nadie. El primer curso de mediación que se dio en España lo impartí yo. Es decir, tuve que hacer un curso para los abogados, en el cual los abogados que enseñaban eran abogados mediadores. Y el Colegio de Trabajadores Sociales se quejó. ¿Por qué la discriminación? Le digo, porque los abogados solo escuchan a los abogados. Son los dueños del saber. Entonces, si yo quiero que me escuchen, tiene que ir otro abogado a hablarles. Aquí no hay un tema de discriminación. Es un tema de habilidad de cómo hago que los abogados escuchen. Esto es lo que nos pasa. Te pasa lo mismo que pasa en todo el mundo. Dice lo mismo. Bien, Daniel. Muchas gracias. Ha sido muy amplia tu respuesta, Giselle. Vamos a escuchar a Susana y ya vamos a ir terminando porque se nos va acabando el tiempo. Susana. Una pregunta cortita tenía. tenía. Daniel, Sí. vos hablabas de la importancia del rotafolio y de escribir. ¿Cómo te manejaste o si seguiste haciendo mediaciones a través de las pantallas? ¿Cómo hiciste? Bueno, yo he tomado dos políticas. Primero, cuando yo hago mediación a través de la pantalla, la hago con un micrófono inalámbrico y una cámara que está a 3 metros, cosa que me vean todo el cuerpo. Y tengo el rotafolio al lado. Escribo, no se ve bien, pero lo leo y le pido que lo escriban ellos. Bien. ¿Está? Y si no tenés el coso, tenés una página, una DIN A3, escribís y la pones en la pantalla y lo pedís que ellos lo escriban, para que ellos también lo vean. Perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. Tus palabras finales, mi querido Daniel, gracias por esta brillante. Yo dije en mi exposición cortita para presentarte que tu presentación iba a ser polémica, picante, novedosa, desafiante. No sé qué palabras utilicé, pero es lo que sentía. Y efectivamente, como no podía ser de otra manera, es lo que ocurrió. Creo que estamos todos medio sorprendidos, confundidos, y el estado de confusión es un estado interesante para el cambio. Pero Bueno, me queda una pregunta que contestarte que va a ser muy breve. El inconsciente es todo lo que está abajo, que sabemos que existe, pero no lo conocemos. Nada, perfecto, listo. Me parece que Paula nos está pidiendo también nos está pidiendo la palabra, así que Paula, te escuchamos. Paula Solanes. Paula Solanes, acá la veo. Veo que está, pero no la veo a ella ni al micrófono. Tenés que sacar el micrófono o mal llamado desmutearte. Conectá el micrófono. Está a la izquierda tuya, al lado de un dibujito de video. Ahí está. Te escuchamos, Paula. Entre los problemas que no hemos conversado, Daniel, que tiene que ver ya no con todo este planteo filosófico y metodológico, sino
con la tecnología es el inconveniente de las conexiones y el conocimiento de la tecnología por parte de los mediados, ¿no? Y además el silencio. Cuando se produce un silencio, ¿me escuchás? Cuando a veces en la mediación lo más importante es el silencio. ¿Me escuchaste? ¿Fuiste? Bueno, Paula queda con la mano levantada. No. A ver, no sé si vos, Giselle, ¿querés preguntar algo más? ¿O tenés la mano levantada de antes? No, lo voy a borrar. Bueno, después voy a ver si la ubico a Rial para explicarle lo que pasó, Daniel, que me da pena que se haya ido. ¿Y tus palabras finales, Dani? No, mis palabras finales es que esto honestamente, me encanta que lo califiques de filosófico, es decir, esto es una experiencia de vida. Es decir, 40 años de diván, de distintos modelos, formatos y tamaño, cambiar de país, haber hecho 10 años de teatro, haber sido abogado, dejar la abogacía, tiene que ver con una experiencia vital y aprender de mucha gente y leer últimamente, antes no leía nada, pero ahora leer últimamente, porque esto tiene que ver con lo que hacíamos todos los días, es absolutamente práctico. Que ahora le estoy pudiendo dar un sustento filosófico o soporte de conocimientos, tiene que ver gracias a mi retorno a la Argentina hace 4 años, después de 27 años, y que la verdad que entre que llegué mentalmente y todo tuve mucho tiempo. Entonces me dediqué a leer y me ayudaron a elegir los textos y gracias a eso le he dado este respaldo que parece. Pero esto tuvo que ver, siempre yo fui de la práctica a la teoría, siempre, del hacer a buscar fundamentos y cuestionar y hablar con gente que sabía. O sea, esto es el hacer de todos los días. Es lo posible que es hacer, que es escuchar. Mediar es solo escuchar. Y todo, cómo ir limando las trampas que nos hacemos para no escuchar. Porque escuchar es peligroso. Escuchar nos hace resonar cosas interiormente que no tenemos ganas de escuchar. Que no tenemos ganas que aparezcan. Esos lapsus, esas cosas que no tenemos ganas. Y entonces es un entrenamiento contra uno mismo, el formarse en escuchar. Y bueno, y a veces uno se encuentra con cosas que no le gustan de uno. Pues cada uno las resuelve como pueda. Pero lo que no podemos hacer, no escucharles para evitar escucharlas. Daniel, muchas gracias. Muchísimas gracias porque realmente es un placer tan grande que un amigo como Antonio Tula me invite a tener estos interlocutores, que haya gente interesada en algo que sea distinto, que podamos discutir y que me hagan preguntas. Yo les estoy profundamente agradecido porque yo al tenés que explicar aprendo de vuestras preguntas. Así que mil gracias a todos los que han estado hoy acá. Bien, Daniel, queremos todos que nos mientas en un nuevo libro. No sé escribir, estoy sacando artículos, hay un artículo bastante largo en la revista El Acuerdo que edita Inca, ahora va a salir otro artículo y todo lo que voy haciendo en la página de www.mediemos.org, que ahora la estamos reformando, pero todos los artículos que tengo, está todo ahí. Yo escribo muy mal, no sabes qué desastre soy. Así bueno, que entonces grabá tus ideas, pero dejarlas en algún artículos. lado. Todo esto está escrito en artículos de 30, 20, 30 páginas que están ahí en vídeos. Están colgados los vídeos de clases que di en España. Bueno, Todo eso está en la web. Mandame la web para que, si se puede, si lo permite la web. Mediemos.org. Bueno, mandámela por WhatsApp. Y decirle qué puedo yo difundir de tus ideas. Todo lo que quieras. Muy bien. Todo lo muy que te generoso. parezca que vale la pena, que puede ser útil, sobre todo, que puede ser útil, adelante. Mira, algunos te van a mandar al carajo, otros te van a aplaudir, pero vale la pena intentarlo. La ventaja de las canas es que eso ya no es lo que te preocupa en la vida. Te mando un gran abrazo, Dani. Abrazo a todos ustedes,
A todos Un ustedes, gusto. gracias. Muchas Y gracias por la participación y me han permitido escuchar más que todo. Les habla Elizabeth Pinto de Sucre, capital de Bolivia. Muchas gracias a todos. Un abrazo a la distancia a Sí, todos los que señora. están presentes y en especial a Antonio. Antonio, muchas gracias. Bien, gracias a vos, Isabel. Bueno, para algunos que están preguntando, sí, estamos con este ciclo de invitar a personas de diferentes países. Lo vamos a seguir haciendo y, bueno, lamentablemente no tuve la compañía de mi compañera Diana Silvetti de Sucre, precisamente de Bolivia, porque tuvo un desmejoramiento de salud, pero seguirá con nosotros en las próximas versiones. Muchas gracias a todos, un gran abrazo y estamos en contacto. Antonio, por favor, no te olvides invitarme. No, por favor, siempre van a estar, sí, cómo no, vamos a invitar a todos. Un gran abrazo, hasta luego. Un abrazo. Chao, gracias Dani, hasta luego. Gracias a ti, Antonio, gracias a ti. Gracias, Gracias, Ricardo. Daniel. Gracias, Ricardo Tula, por tu colaboración. Chao, chao. Chao, chao.